Bienvenidos a nuestro Gran Vía de lunes. Ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad, en la que hoy nos acompañan Javier Díez Nieto y Sergio Chávez. Además, en la segunda parte, como cada lunes, nos acompañará nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Ferreras, con la que hoy hablaremos del estrés. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la están viendo. Después de la consulta soberanista en Cataluña, declaraciones de Artur Mas. Ahora el referéndum definitivo. Además, Merkel dice que la caída del muro prueba que los sueños pueden hacerse realidad. De la portada del diario El País pasamos a la del Mundo. Ahí la tienen en sus pantallas. Mas vende como un gran éxito su ficción democrática y pide un referéndum real, y además la justicia actuará contra las autoridades que desobedecieron. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local. Comenzamos el repaso con la portada del Faro de Ceuta. Nos cuenta lo siguiente: la Policía Nacional investiga la marcha de otra joven ceutí a la yihad. La chica tiene 21 años y partió hacia Turquía para llegar hasta Siria o Irak. Y además, García Castañeda defiende que nunca benefició a su familia en la política. Y de la portada del Faro pasamos a la del pueblo de Ceuta. Los vecinos del poblado Legionario acuciados por el pago de sus casas. Fomento les da 15 días para aceptar la refinanciación prevista a un interés del 5%. Además, el CERMI solicitará la suspensión cautelar de los cursos del SEPE. Los servicios jurídicos del CERMI recurrirán vía judicial la resolución del SEPE que otorga cursos a una academia inaccesible. Y para finalizar, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la están viendo: el negocio del cartón sin informe ni contrato de FCC a Urbaser, que ha subcontratado a Ecoceuta. El consejero comparecerá esta semana en pleno. García Castañeda estiró durante más de un año el supercontrato de Fomento, Construcciones y Contratas que se firmó en 2002 a un precio que causó asombro a nivel nacional. Y además, el juzgado dice que Vivas solo puede tener 8 miembros en su gobierno y que todos ellos deben ser electos. Pues bien, estos son los asuntos de esta jornada de lunes. Los analizamos en nuestra mesa de tertulia en unos minutos después de la publicidad. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía después de un fin de semana que ha estado plagado de noticias. Para comentarlas, aquí tengo hoy conmigo a Sergio Chávez, bienvenido. Muchas gracias. Javier Díez Nieto, bienvenido. Buenos días. Y el tema principal del fin de semana es el que tiene que ver con todo lo que pasaba ayer en Cataluña. Ayer era 9N, 9 de noviembre, la fecha prevista para la consulta que hace ya algunos meses anunciaba el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Una consulta que al final se quedó en algo menos de lo que estaba previsto en un principio, tras las diferentes prohibiciones del Tribunal Constitucional. Se sacaron las urnas a la calle, se votó, pero no tiene ningún tipo de validez legal ni de ninguna otra consideración. Javier, yo no sé cómo has visto todo este asunto, del que hemos hablado mucho en esta mesa desde que Artur Mas lo anunciara. Bueno, pues ya ha pasado el 9N. Sí, ya pasó el día fatídico y además, pues como los resultados que todo el mundo esperaba. Muy bien, Laura, efectivamente es una consulta, no es un referéndum, no tenía ninguna garantía, digamos, de transparencia ni de validez, jurídicamente estaba proscrito, o sea que simplemente ha sido algo voluntario. Entonces aquí ya esto es lo primero, lo cual quiere decir que no había garantías de fiabilidad sobre los datos. Pero vamos a hacer caso de los datos que se nos han dado, por parte de quienes lo han dado. Y son curiosos los mensajes que yo he estado escuchando en la radio y en la televisión por parte de esta gente. En primer lugar, manifiestan que esto no ha sido un referéndum a la coreana. Naturalmente, no ha sido ni referéndum ni ha sido nada. En segundo lugar, el número de votantes creo que son 2.200.000, ¿no? De los cuales dicen que el 80% ha votado que sí a la independencia. Hay una papeleta que era sí y no, que también es un 10%. Y no han votado un 10%. Claro, esto es lo dado por ellos, claro, si hubiese salido el 100% de sí, se hubiese visto la manipulación total y absoluta, por lo tanto le da una credibilidad el que haya unos 100.000 o 200.000 que han dicho que no, que yo no me lo creo tampoco. Pero también nuestra inteligencia siempre es comparativa. En las últimas elecciones autonómicas, verdaderamente entre Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, que son los grandes valedores de esta consulta, pues alcanzaban cerca de 1.800.000. O sea que han sido los mismos votantes más o menos los que han ido, o algunos más, pero que ya te digo que como no tenemos garantía exactamente ni del número, ni cómo se ha votado, ni cómo se ha llevado esas garantías que la ley establece
existe, digamos, de referéndum democrático, de consulta democrática, podemos simplemente hacer la valoración de que efectivamente en Cataluña existe un movimiento que hay que tener en cuenta políticamente, que existe lógicamente cada día más un sentimiento de gente descontenta que piensan que con la independencia van a estar mucho mejor, y en eso deben basarse, digamos, todos los diálogos o todas las conferencias o las negociaciones políticas del Estado central con ellos. Hablando de lo que hablaba Javier, es 1/3 aproximado del censo total calculado el que ha votado. Tenemos que tener en cuenta que en esta ocasión no han votado los mayores de 18 años, sino que se ha reducido la edad. Hace Sergio que sí con la cabeza, y yo me estoy acordando de que es una reivindicación histórica de Juventudes Socialistas. Han votado los mayores de 16 años, con lo cual ese 1.800.000... Sí, que son 624.000 los votantes, digo, 6.400.000. Subía un poquito el censo, con lo cual... Y bajando la edad, pues lógicamente aumenta el número de los niños, no niños, vamos, de los futuros... Los jóvenes. Los jóvenes. Que han votado. Sergio, me gustaría que me dieras tu opinión sobre lo que ha sucedido este domingo en Cataluña, y ya si quieres aprovechar y reivindicar que se pueda votar desde los 16, bueno, pues también tienes oportunidad en este momento. No, mira, a nivel jocoso, que no lo tiene, pero igual que si a nivel de la comunidad de vecinos en la que resido me presento para ser presidente de la República del Universo. Pues mira, a nivel del vecindario, pues muy bien, me salgo del ganado y soy el presidente del Universo de la República, pero a partir de ahí, de manera jocosa, tiene la representación que tiene, que no tiene ninguna, no tiene ninguna validez, ¿no? A eso sí, dentro de ese aire festivo, esa reivindicación del pueblo catalán, de parte de la sociedad catalana, oye, pues si de esa manera ellos ven resarcida de alguna manera esa connotación, esa lucha intestina entre el Estado español y Cataluña, bueno, pues bienvenido sea. Pero lo que pasa es que, como dice el refrán, de estos polvos, estos lodos, a ver lo que nos trae las consecuencias de haber utilizado instalaciones públicas de la administración, quién eran los encargados de abrir y cerrar. Estamos viendo que la justicia tendrá que actuar y tomar carta en el asunto, a ver quién paga todo esto, porque también tiene sus costes, y aparte también lo que más me preocupa es esos datos que se introducen en un ordenador, ¿a quién va a parar ahora? Todos esos 2 millones y pico de personas que han ido a votar, esos datos, ¿quién los maneja? Porque yo he visto en la tele cómo metían esos datos y tenía una base de datos propiamente dicha de todos esos electores que han ido a votar. No sé yo de qué manera se legitima. Es que la verdad es que no sé, porque entre la postura inmovilista por parte del gobierno y después la reacción del gobierno catalán. Hombre, estamos viendo en la portada del diario El País que Artur Mas dice ahora el referéndum definitivo. Es decir, considera que ha sido un éxito y que este éxito que él considera tiene que traducirse en un referéndum real. Es que hasta ahora la política del avestruz que lleva Rajoy, de meter la cabeza en el suelo y esperar a verlas venir y ya se solucionará por mente infusa de algo de alguien, o un cataclismo a nivel mundial que solucione esto, no sé yo qué estrategia tiene el gobierno para solucionar este problema, porque es un problema. Estamos viendo que es una situación que está ahí, que es una reivindicación por parte de un colectivo de Cataluña, no sé cuánto el número, no lo sé, pero estamos viendo que han ido a votar 2 millones. De esos 2 millones, en tanto por ciento, que también quien maneja los datos también, ¿no? Porque no haber una gestión, control interno por parte de todos y de todas, no sabemos tampoco, pero bueno, sabemos que han participado y la participación ha sido muy numerosa. Entonces se tienen que sentar y ponerse a hablar y llegar a acuerdos, porque esto evidentemente no puede cada uno hacer la guerra por su parte. Y esto viene también a colación, como tú muy bien decías, 25 años de la caída del muro, y ya estamos viendo que volvemos otra vez a los muros. Ahora vamos a hablar del muro de Berlín. Javier, sí que te quiero preguntar por lo que cuenta el diario El Mundo, que habla de las consecuencias jurídicas. Dice, la justicia actuará contra las autoridades que desobedecieron. Los jueces descartaron retirar las urnas por ser una medida desproporcionada, dice el diario El Mundo. ¿Qué tipo de medidas se pueden aplicar contra las autoridades? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, ahora vendrán las medidas jurídicas que me imagino que amenazaron los fiscales y amenazó todo el mundo de que iban a tener en cuenta. Por los órganos de la administración, los órganos, digamos, ejecutivos, que tienen la potestad de poder sancionar. Efectivamente, el otro ha sido una decisión, digamos,
oportunista como siempre, de no causar, porque claro, el efecto mediático de levantar las urnas, de la intervención de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, de la prohibición, hubiese sido una debacle en el aspecto que hubiese dado más la razón a esta gente que tiene, yo creo que pajaritos en la cabeza. Porque además, mira, volviendo a los datos que son, porque los datos son hechos. Los datos son hechos, no son reflexiones, no como los demás que ya pueden ser reflexiones. El dato está bien claro. Hemos tenido en las elecciones autonómicas entre Convergencia y Unión, digamos, y ARC, tenían 1.600.000 votantes. De pronto, como bien decía Sergio, se ha podido votar por Internet. Yo he oído en la radio hasta el comentario jocoso, efectivamente, que uno se apuntó como esponja y le dijeron en qué mesa tenía que votar. La reducción de la edad de los 18 a los 16 años me parece a mí absurda, porque o bajamos la decisión para todos los efectos jurídicos de la vida social que tenemos en este país, o se mantiene en 18, porque tenemos un muchacho de 18 años, hasta los 18 años no puede tener ningún efecto jurídico prácticamente, no es mayor de edad, pero en cambio con 16 sí que puede nombrar un presidente de una autonomía, puede nombrar una independencia, oiga, me parece un poco absurdo, por no decir ya una patochada en sí mismo. Pero respecto a ese debate que hablabas de los 16 años y por ponerlo sobre la mesa en este momento, porque es cuando ha surgido, sin embargo, una persona de 16 años sí tiene potestad para decidir si quiere recibir un tratamiento médico. Sí, pues por eso te digo, es que estamos en una digamos, o sea, en una laguna, jurídica. Un tratamiento médico bueno, y no puede incluso con la ley del líderes. aborto, las muchachas de 16 años también podían decidir libremente. O bajamos la edad para todo el mundo a los 16 años. Para todos los efectos, digamos, a los 16 años se le considera ya capacitado, con capacidad jurídica para todos los actos, o se mantiene a los 18, pero también a todos sus efectos. No está, ya te digo, esta laguna, esta ambivalencia de para una cosa sí y para otras no. Oiga, un muchacho puede votar, digamos, a un presidente de una comunidad con 16 años, y en cambio no puede votar, no puede hacer ningún acto de contrato, de contrataciones o actos jurídicos personales hasta los 18 años porque no es mayor de edad. Aquí hay un absurdo. Hay un absurdo. O se toma una medida o se toma la otra, pero algo tiene que ser definitivo. Vamos con más cosas. Y hablabas hace un momento del muro de Berlín. Claro, es que ayer se cumplían 25 años de la caída del muro. Algunos, los más jóvenes, lo recordarán como algo difuso que sucedió allí por su infancia y que vieron caer el muro y no sabían muy bien qué significaba y por qué todo el mundo estaba tan contento de que aquel muro cayera. Ahora, visto con perspectiva, echando la vista atrás 25 años, veíamos esos actos que se celebraban ayer en Alemania y uno pensaba eso, bueno, cayó el muro de Berlín y sin embargo en estos 25 años se han levantado otros muchos muros. Sergio, declaraciones de Angela Merkel, dice que la caída del muro prueba que los sueños pueden hacerse realidad, o apela a los valores comunes para edificar una Europa unida. ¿Qué te parecen estas declaraciones procedentes de la señora Merkel? Bueno, lo último me deja un poco sorprendido, porque evidentemente en Europa se hace por desgracia lo que diga Alemania. Entonces bueno, pues claro, una Europa unida en lo que sí, claro, unida para lo que a ella le interesa, ¿no? Unida con ella. Que ese aspecto me parece muy bien por parte de los alemanes, evidentemente, por parte del resto y sobre todo de España, no creo yo que no nos convengan tanto. Soy un firme defensor de la Unión Europea, pero una Unión Europea que significa exactamente eso, una unión, no solamente sea a nivel monetario, sino a nivel de política exterior, a nivel de política fiscal, a nivel de leyes sociales, o sea, un compendio de todo, porque soy un firme defensor de que pongo el ejemplo, que no me gusta compararme con Estados Unidos, pero en este caso de un Estados Unidos federal, o sea, tener una ley federal de todos los países y no hacer la guerra por nuestra parte como lo que está ocurriendo ahora, que existe una comisión, existe el Parlamento Europeo, evidentemente hay unas leyes supranacionales que nos instan a hacer determinadas cosas, que si las leyes de ámbito nacional no las cumple, no nos da el toque Bruselas, etcétera. Pero no lo vemos, la realidad a día de hoy es que no existe evidentemente una política unitaria, uniforme para todos los países de la Unión Europea, y eso evidentemente lo que nos trae a estos partidos, sobre todo con la raíz también de la crisis, ¿no? Todos estos partidos populistas, también de rechazo a la Unión Europea y todo lo que conlleva. Yo sigo defendiendo y me parece una muy buena idea lo de la Unión Europea. Lo que pasa es que no podemos supeditarlo todo al dinero. ¿Crees que, porque tú ponías el ejemplo de Estados Unidos, dices, no me gusta compararme con Estados Unidos, pero en este caso sí me parece una comparación oportuna. ¿Tú crees que los Estados europeos, en lo que se refiere a la Unión Europea,
funcionan con la misma igualdad que funcionan los estados americanos en referencia a Estados Unidos? No, en absoluto. Lo que vemos, la lucha intestina entre los países de la Unión Europea para el ámbito de poder a la hora de las comisiones, en el ámbito a la hora de elegir presidente al Parlamento, largo etcétera, de que intentar meternos en la vorágine del poder para intentar captar y conseguir más cosas para nuestro país, que para cada uno de los países, que lo vemos lógico, pero en un ámbito, yo me comparo en el ámbito federal de los Estados Unidos y eso no funciona de esa manera. Yo los veo pasar muy bien sus estados, cada uno, sus parlamentos, pero a nivel de la Unión están unas leyes que implican a todos, cosa que ahora mismo en la Unión Europea, sigo insistiendo, no existe, yo no lo veo. Solamente en el ámbito monetario, pues muy bien la idea, todo, pero después, una vez que fue la moneda, se le olvidó el resto de las cosas que complementan a lo que es la moneda. Entre otras cosas, que nos sintamos ciudadanos europeos, que es una lucha que, Javier, la hemos comentado mucho antes de las elecciones al Parlamento Europeo que celebrábamos este año, esa falta de sentimiento de los ciudadanos de los distintos estados de la Unión como europeos, cada uno se siente de su estado y bueno, y luego ya si eso, pues sí, estamos en Europa y somos europeos, pero como una cosa absolutamente secundaria. Javier, tú ya tenías conciencia cuando cayó el muro de Berlín hace 25 años. Cuéntanos un poco, ¿qué sentiste en aquel momento? A Sergio no le he preguntado porque sé que Sergio sería un poco más mayor que yo, pero tampoco mucho y no se acordará muy bien. Pues mira, que desaparecía uno de los absurdos que teníamos en el continente europeo. Tú recuerdas que el muro de Berlín se forjó justo después de la Segunda Guerra Mundial. De la noche a la mañana se levantó un muro en el cual ya agentes alemanes que les pillaron, que vivían en una parte de Alemania, y les pilló ese día, en la otra parte ya no pudieron pasar. ¿Sabes? La mayoría, muchos de ellos. Eran familiares rotos, era una nación dividida, y además por una cuestión, esto simplemente, la caída del muro de Berlín, es la evolución histórica del pensamiento político humano y de los partidos, y verdaderamente de olvidar un poquitito lo que fue aquella masacre y aquella terrible guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. Es más, mira, la Unión Europea, y yo estoy de acuerdo con Sergio, yo soy un firme defensor de la Unión Europea, considero de que, aparte de que es un proceso irreversible por la misma situación, la misma mentalidad humana, sobre todo de nuestras sociedades, que no puede dar marcha atrás. Y la Unión Europea se creó con una filosofía, dice, los países que trabajan juntos, pues no se pegan entre ellos y sacan beneficios. Esa fue la filosofía inicial, empezaron con la CECA, empezaron, en fin, con las primeras organizaciones del carbón y del acero, que fue uno de los motivos de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se fueron creando una Europa mercantilista, que no debemos olvidarlo nunca, que solamente iba única y exclusivamente con una finalidad de economía, pero el pensamiento humano y la evolución lógica de la filosofía, digamos, del ciudadano, fue creando y dándole mayor poder y viendo aquella una opción, digamos, de una ampliación del sentido del patriotismo, del sentido de las naciones, una creación de una supranación. ¿Esto en qué se culmina? Pues en un espacio de libertad, justicia y seguridad, que es lo que tantas veces nos han dicho por todos los medios. Pero claro, al mismo tiempo hay una que tiene grandes defectos, y como dice Sergio, es que llega un momento que la gente no tiene ninguna expectativa de la Unión Europea porque la ve única y exclusivamente monetaria, la ve con intereses, digamos, crematísticos, económicos. ¿Dónde está la Carta al Ciudadano que tantas veces se ha dicho? El ciudadano, porque ya tiene que tener una ideología política común a todos, tiene que tener estos derechos de los ciudadanos europeos, ciudadanos vinculados naturalmente a la nacionalidad española. Pues de ahí no están avanzando nada, siguen con los mismos temas y efectivamente, y claro, dentro de una unión económica, pues tenemos unos países económicamente más fuertes, como tú decías, Alemania, que dice que queremos una Unión Europea pero conmigo, que es más o menos lo que se puede traducir de su discurso. Y por otra parte, por las dos Europas de las dos velocidades, los del sur y los del norte, que hay una especie de quiebra. ¿Por qué? Porque lo que es la ciudadanía europea, el ciudadano europeo todavía no se siente verdaderamente europeo. No se siente verdaderamente europeo. Merkel habla de valores comunes para edificar una Europa unida, pero lo cierto es que, claro, valores comunes sí, la democracia, lo que decía Javier, la libertad, la seguridad, este tipo de cosas sí, muy bien, pero luego, claro, uno va a los países del sur y realmente tiene muy poco que ver con los países del norte, Sergio. Claro, es que claro, no es lo mismo, no es lo mismo la mentalidad alemana que la mentalidad española. Eso no podemos, venga, todo, como es tan bonita decir, la cultura española, todos los europeos. Una cosa, que entiendo yo que tampoco será lo mismo la mentalidad de una persona que vive en Texas que la de una que vive en Nueva York, evidentemente. Pero vamos, son los pilares básicos, sobre todo el asentamiento de Europa, de los países europeos, del estado de bienestar. Este estado de bienestar que
que por desgracia esta crisis está arrollando y se está cargando, ¿no? Pero vamos, esos son los pilares básicos de Europa y de la Unión Europea, ese estado de bienestar, consolidar y establecerlo, yo diría que constitucionalmente, para evitar lo que está pasando ahora mismo. Y hablando de la Constitución, todos recordamos en su momento esa remombancia que se le dio a la Constitución Europea, empezaron a votar los países de la Unión, y en el momento que uno se echó para atrás, venga, paralizamos todo. Empezamos, damos un pasito, y en el momento que damos un pasito ponemos 2 pasos para atrás. Entonces, evidentemente, crea una desafección, y esta crisis es lo que está causando, que lo que estoy viendo, leyendo los medios, viendo la tele, en la actualidad, de estos partidos que están surgiendo diciendo que el demonio es la Unión Europea, porque evidentemente ven que la política que instaura la Unión Europea, sobre todo Alemania en este caso, la austeridad y nada más que austeridad. Pues claro, a las personas que lo están pasando mal ven al demonio, que es la Unión Europea, que es lo que está trayendo todo esto. Entonces, claro, hay que cambiar esa mentalidad y saber lo que ha sido los países de la Unión Europea, qué política y qué hemos representado a nivel mundial a los países de la Unión Europea, que ha sido ese estado de bienestar que, en contraposición, como he dicho antes, que no me gusta compararlo con Estados Unidos, pero en ese aspecto sí, pero a nivel de estado de bienestar, Estados Unidos no tiene nada. En absoluto. En absoluto. Eso es la gente que está equivocada, que ahí funciona el dinero. Y sin embargo, sí que hemos visto en estos años como Estados Unidos ha optado por una vía para la salida de la crisis muy diferente a la europea, mientras que la europea, como decía Sergio, se ha optado por esas políticas de austeridad o de austericidio, como hemos escuchado muchas veces en este programa. En Estados Unidos se ha optado por una vía diferente, que es la de la inyección por parte de la Reserva Federal de dinero para, bueno, que el país pudiera salir adelante. Parece que su receta ha salido bien, Javier. Ellos ya están creciendo al 3,5%, Hombre, pues mientras que nosotros nos encaminamos hacia la tercera recesión. Esto se ve además exactamente. Estados Unidos ha puesto pie en pared y ha dicho, vamos, necesitamos dinero, necesitamos que el dinero circule, que llegue a la economía privada, que llegue a la economía real, y lo ha sacado de sus reservas, que para eso son las reservas. Es que aquí el Banco Central Europeo tiene también recursos ilimitados. Podía haber puesto medidas inicialmente y no las puso, simplemente exigió un sacrificio impresionante a los países, que todos sabemos cuáles son, ¿sabes?, para, digamos, empobrecerlos más, y no ha generado nada más que, por una parte, enriquecimiento injusto de muchos y por otra parte, el empobrecimiento injusto de otros muchísimos más. Claro, estamos llegando a un momento ahora mismo que el sistema financiero es un sistema de deuda, es un sistema de beneficio, es un sistema ficticio. No nos engañemos, no es economía real, es un sistema de beneficio. Nuestra gran deuda, precisamente la crisis, ya a mí se ve, precisamente de la deuda que tenemos, de los intereses que tenemos que pagar por ello. Aquí se han producido verdaderamente, el Banco Central Europeo yo creo que no ha actuado a tiempo ni bien, quizás porque, como dice Sergio, está en manos de Alemania. Entonces Merkel le ha exigido, lógicamente, si tu vecino está mal, tú vas a estar mejor. ¿Sabes? No nos engañemos, quizás pueda ser un poquitito esa filosofía en la que se puede pensar, pero verdaderamente Estados Unidos lo ha hecho muy bien, ha utilizado el dinero que para eso lo tiene allí, que para eso lo tenía en la reserva, precisamente para estos momentos, y ha potenciado su economía y ha potenciado su industria. En Europa se ha hecho al revés. Se ha seguido guardando esos dineros, se ha seguido guardando y se ha ido exigiendo una austeridad a los demás países que muchas veces ha llevado a la debacle no ya solamente de la nación, sino también a nivel familiar y personal, y lo tenemos en el número de parados, lo tenemos en el número de desahuciados, lo tenemos en el número de familias que están buscando basura por la calle para poder comer, lo tenemos en el aumento de la asistencia social, que cada vez se necesita más y que no sabemos de dónde va a sacar ese dinero para poder mantener tanta asistencia social, porque lo uno tiene que venir con lo otro, y tenemos un sistema financiero que cada día es más importante en un dinero ficticio y que además es un globo que se deshincha, porque por más dinero que le metamos siempre se irá por alguna parte. ¿Qué te parece esta forma que ha decidido emplear Estados Unidos, que parece que le ha salido mejor que la nuestra? Me resulta curioso porque sí, evidentemente ha inyectado la Reserva Monetaria de Estados Unidos, está inyectando dinero a mansalva. Precisamente hace un par de semanas finalizada la inyección. Porque decía que me resulta... ves que va bien ese aspecto, pero como dicen los entendidos supuestamente que en política, mientras la economía vaya bien del país, el que está gobernando no va a tener ningún problema. Y vemos que las encuestas con Obama es todo lo contrario. Evidentemente han tenido la del Senado hace poco, la semana pasada que os recordáis, ya ha ganado el Partido Republicano. Como llaman ellos. Entonces tú ves curioso que la crisis la han solventado, han inyectado mucho dinero, pero en cambio el país está descontento con la última presidencia de Obama, estos últimos años.
Bueno, entonces tampoco es el paradigma absoluto lo que la economía vaya bien para que el gobernante del turno también le vaya bien en la encuesta. Es que en Estados Unidos son un tanto especiales, Sí, demasiado especiales. Sergio. Yo no descartaría que a pesar de todo esto que ha pasado ahora en las midterms y que haya sacado mayoría el Partido Republicano, yo no descartaría que ahora empieza el periodo de primarias, salga elegida Hillary y de pronto sea la candidata más fuerte para ganar las elecciones. Tú sabes cómo son. No, sí, en política... No, esto puede salir por cualquier parte. No, y además hay una cuestión, tú piensas que faltan 2 años todavía, me parece, para las elecciones. Obama es la última vez que se pueden dar, ya no se puede presentar, o sea que Obama no es cabeza de lista de nada. Entonces, verdaderamente, pues ahora mismo hay una indecisión. Y ahora, como tú bien dices, las primarias es donde saldrá la figura fuerte. Y el sistema electoral de Estados Unidos, que yo lo admiro, porque está muy bien, verdaderamente pega esos volcos, volcos en 2 meses. Y eso yo creo que es lo que están esperando. Estos son simplemente un poquitito noticias y un poquitito para ver cómo va el pulso. Y sí, efectivamente, una de las cuestiones que le achacan mucho a Obama es precisamente que se ha dedicado más a la economía que a otras cuestiones sociales que también son muy importantes. Pero no solamente Obama, sino en muchos países de Europa también está pasando eso. Tú hablabas antes de ese estado del bienestar. Parece que es que en algunos sectores no ha sentado nada bien eso del Obamacare, como le han dado en llamar, que es esa especie de sistema público de salud que, vamos, no está ni de lejos en las circunstancias del nuestro, pero que allí ha sido una gran novedad porque no existía. No, y la verdad es curioso porque te ponen remontando sobre todo los partidos demócratas, en la legislación, en los gobiernos en los que está presidiendo un candidato demócrata, como en su caso fue Clinton, y su mujer, ¿no? En ese caso, que intentó fuera máxima valedora para instaurar ese pequeño sistema de seguridad social. Digo pequeño, porque a nivel de Estados Unidos todo lo que sea a nivel del Estado que imponga es comunismo puro y duro. Y entonces se te echan encima todas las compañías de medicamentos para que aquí estamos nosotros y esto no puede... Esto es mercado libre. Esto no es mercado libre, esto de la seguridad social, no, quita, que aquí están todos los sistemas privados, que también es curioso. El otro día comentando con mi pareja viendo la tele, yo no me había dado cuenta, pero es verdad que los anuncios, cada vez más anuncios, en este caso en España, si no... ¿En inglés? No, de las aseguradoras privadas que están publicitándose en la tele. Cuando antes no eran escasas o los anuncios eran escasísimos, hoy en día ponen la tele y los anuncios, hay 2 o 3 anuncios de aseguradoras privadas de médicas, vamos, no quiero poner anuncios, pero todo sabido. Sí. Entonces te das curioso de que algo está cambiando, de que ese sistema de seguridad social que teníamos en España tan ejemplar se está ahogando y ahí es que están viendo un filón las compañías privadas. No sé, yo lo dejo caer, pero es curioso. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta, que nos las va a traer después de los anuncios Nacho Gallego. Estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas. Laura Caballas opina que el Gobierno quiere hacer creer a los ciudadanos que el informe del Consejo de Estado no encuentra acreditado el fraccionamiento de contratos en los servicios de la Feria de Día y, por tanto, exculpa así de responsabilidad a sus gestores cuando, según ellos, eso no es lo que dice ese informe. Caballas afirma que el Consejo de Estado hace solo referencia al modo de adjudicación del contrato y tampoco en este sentido es concluyente. Alega falta de información. Para el partido de Alí Aróstegui, lo más grave de la Feria de Día es la adjudicación de los servicios por unos precios que considera desproporcionados y escandalosos. Así, el alquiler de toldos o cabinas urinarias son ejemplos evidentes de que con estos contratos se pretendía pagar algo más que los servicios que figuraban en las facturas. Alí y Aróstegui piensan que el Consejo de Estado es únicamente un paso en el proceso de esclarecimiento del expediente y que ahora hay que explicar quién y por qué aceptó pagar contratos que multiplicaban por muchas cifras el valor real de los servicios contratados. Y por otra parte, Caballas habla de un nuevo revés judicial para el Gobierno. La sentencia que anula el nombramiento de los viceconsejeros no electos es un revés, dicen también, para el Estatuto de Autonomía. El Poder Judicial ratifica así que la ciudad de Ceuta es un ayuntamiento como otro cualquiera y que se debe someter a la legislación de aplicación a todos los municipios. Para Caballas, la pretensión de que Ceuta se parezca a una comunidad autónoma es solo una maniobra política y propagandística de PP y PSOE para no reconocer abiertamente su traición al impedir el acceso
acceso al rango que establece la transitoria quinta de la Carta Magna. Y el secretario general del PSOE ceutí ha afirmado en Ceuta Televisión que el PP gobierna en Ceuta solo para mantener su gobierno y no solucionando los problemas de los ceutíes. Dice Carracao que los ciudadanos empiezan a darse cuenta de esto y se apoyan en las encuestas. Ya esa etapa ha pasado. Ceuta está más bonita y Ceuta ha encontrado una mejor posición. Pero ahora los ciudadanos están diciendo, ¿y después de esto qué? Y después de esto, la respuesta del qué este gobierno no sabe darla, porque se ha quedado ahí y solamente gestiona para satisfacer los intereses del propio Partido Popular. Gobiernan para mantener el gobierno, no para solucionar los problemas de Ceuta. Y eso, que nosotros lo sabemos y lo venimos denunciando, ya empiezan a comprenderlo también los ciudadanos y de ahí se va traduciendo los resultados que las encuestas poco a poco van señalando. Entramos ahora en materia deportiva. Pésimo fin de semana para los equipos de fútbol ceutí. Hasta el Puerto Cadete, que hasta ahora estaba invicto, ha pinchado por primera vez. Solo los de Asián, el Ceuta, en el Murube ante La Palma, consiguieron la victoria. Y para ver la victoria del Ceuta hubo que esperar hasta casi el final del partido. In extremis, Sito conseguía el tanto que daba la victoria a los blancos en un partido que tuvo de todo. Una mano de Dios de Villatoro, que por supuesto el colegiado no dio por buena, ocasiones claras para unos y otros, y la expulsión del propio Jesús Villatoro antes de que Ito marcase el tanto de la victoria. En cuanto a las carmelitas del grupo cuarto de segunda división femenina, sumaban la sexta derrota consecutiva de la temporada al caer en el Murube por 1-2 ante la Cruz Villanovense. Las de Alamillos de nuevo estuvieron desacertadas de cara a puerta y el equipo extremeño se llevó los puntos gracias a los tantos conseguidos por Sofía Melchor. Las rojillas jugaron con 10 desde la expulsión en el 55 de Nuria. Y otra derrota, la del Goyurriu, que ni el Benoliel fue talismán para los amarillos de Fuad Jarrús. Caían por 0-3 ante los Molinos. En Liga Nacional las cosas no fueron mejor. El Ramón y Cajal caía derrotado en el Hermanos García Mota, donde el Taraguilla superaba a los de Isham por 2-0. El partido estuvo marcado por el tempranero gol de los locales en el minuto 7 de penalti. Y el Puerto Cadete sufría la primera derrota de la temporada al caer por 1-0 ante la Andalucía en Las Palomas. Los de Mena no se acomodaron al albero del terreno de juego y vieron como en el 60 su rival se adelantaba en el marcador, endosándoles así la primera derrota de la campaña. Cambiamos ahora de deporte, hablamos de fútbol sala. El Ciudad de Ceuta sigue sin puntuar lejos del Guillermo Molina. Los de Javier Isabel caían en la pista del Alcalá por 4-2. En cuanto al Deportivo Ceutí, de División de Honor Juvenil, conseguía la segunda victoria de la temporada como local, superando al Torroles por 6-3. Los de Rachid al descanso ya iban ganando por 2-0 y nada más iniciarse la segunda parte doblaron las diferencias. La Cofradía de Caballeros, Damas y Corte de Infantes de Santa María de África celebra hoy lunes varios actos con motivo de la conmemoración del 68 aniversario de la coronación de la Virgen de África. A las 8 de la tarde se oficiará una misa en el santuario de la titular y después se presentará el cuadro de pintura al óleo sobre lienzo de la imagen que ha realizado el pintor granadino Clemente Rivas Jiménez. La cofradía ha invitado a todos los hermanos y devotos a participar en estos actos. Y con esta noticia lo vamos a dejar por ahora, volveremos a las 8:30 con más información. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Estamos de vuelta y llega la hora de abordar las cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad, unas cuestiones que vienen marcadas, bueno, pues por una de las cosas que nos cuenta hoy Ceuta al Día, que es que el juzgado dice que el presidente de la ciudad solo puede tener 8 miembros en su gobierno y que todos ellos deben ser electos. El titular de lo contencioso administrativo número 2 de Ceuta considera que el Ejecutivo local solamente puede contar con un presidente y un número de concejales, viceconsejeros incluidos, no superior al tercio del número legal de los mismos. Javier, ¿qué te parece? Hombre, que el juez ha aplicado la ley de las corporaciones locales, o sea, ha considerado a Ceuta como ayuntamiento, que también nosotros mismos lo hemos considerado así muchas veces. Efectivamente,
tienen que ser, mira, toda la ley política, toda la cuestión de la política se basa en un principio general, o por lo menos yo lo entiendo así, que se llama representatividad. Es decir, que la gente que está en la Asamblea son la gente que representa el voto del ciudadano que hay. Por tanto, son los que les corresponde, en cualquier caso, digamos, la dirección y el gobierno que para han sido elegidos. La elección, puede haber un caso extraordinario por circunstancias muy especiales, pero la elección debe recaer siempre en esas personas que han sido denominadas por la ciudadana con su voto para que sea lo que estén. Y verdaderamente aquí lo que ya está un poquitito en solfa es la decisión de ciudad autónoma, comunidad o ayuntamiento. Sergio, ¿cómo ves todo este asunto? Bueno, pues, estoy de acuerdo casi en todo lo que ha dicho mi compañero, con respecto, evidentemente, sería un engaño a la ciudadanía, a los electores, a la hora de concurrir a una elección, presentar una lista y de esa lista no escoge al cabeza de lista y al resto no escojan ninguno, sino que estén ahí solamente como convidados de piedra para levantar la mano en un momento en el pleno, pero el resto de los representantes del gobierno sean gente fuera de esas listas. En ese aspecto, mira, pongo una lista con las caras más visibles, más conocidas de toda Ceuta, pero a un momento que me den los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta mi voto de confianza, el poder del gobierno, a esto solamente los dejo allí en el asiento y yo hago mi gobierno según a mi imagen y semejanza con la gente que yo quiero de verdad, pero que sé que de cara a la galería no tienen una buena imagen y no lo votarían. Es una manera de engañar al electorado, bajo mi punto de vista. Ahora, con respecto a lo de las leyes, que más preocupa con respecto a que si somos considerados ciudad, ayuntamiento, comunidad, país, universo, lo que lo decían los jueces, en este caso el juez ha actuado y ha visto que seguimos estando dentro del régimen de ayuntamiento, de municipio. La ciudad dice que va a recurrir, no sé yo a dónde llegará y el recorrido que tendrá esto judicialmente. A mí se me escapa, porque no soy juez, evidentemente. Pero si el juez ha visto esto claro, es que porque seguimos además hay una cuestión. Perdón un segundo, Javier. Lo que sí es verdad es que lo hemos podido ver en las noticias, esto lo que le ha abierto una puerta a Caballas, que es quien defiende habitualmente que Ceuta sea comunidad autónoma, para dar un pequeño toque a PP y PSOE y decir que su negativa a que se sea comunidad autónoma acaba desembocando en este tipo de cosas, que Ceuta no es una autonomía porque al final los jueces consideran que es un municipio. ¿Qué te parece esta crítica que hace Caballas? Hombre, dentro de su estrategia electoral me parece muy convincente. Ellos van dándose golpes en el pecho de que son más caballas, entre comillas, que ninguno de esta tierra, y me parece muy bien que sigan con su estrategia política. Hombre, la verdad también que con el tiempo le da cada uno la razón. Yo me acuerdo discutiendo con compañeros en su momento de un partido que ahora pertenece a Caballas, de que decía que nunca ocurriría que el rey visitaría aquí a Ceuta. Yo soy republicano, pero vino. O que el presidente del gobierno tampoco vendría aquí a Ceuta, vino también. Se les cayó la boca, obras son amores y no hay buenas razones. En ese aspecto, los hechos están ahí. Ahora, con respecto a lo de Estatuto de Autonomía, pues tiene razón en ese aspecto de que yo hasta ahora consideraba que si tenemos una diferencia, pero viene el juez y nos dice que no, pues oye, por algo está ocurriendo, o no está muy bien delimitada la ley, porque también estamos aquí, off the record, como se dice, ¿no? Cuando estamos dando las noticias, estábamos comentándolo, que para unas cosas nos conviene ese ayuntamiento, pero para otras cosas no nos conviene. Por ejemplo, vamos a las reuniones, vamos a las conferencias de presidentes, por ejemplo, cuando se negocia la financiación autonómica también están los presidentes de Ceuta y Melilla, pero luego también es cierto que algunas reuniones se va con voz pero sin voto, porque no se es comunidad autónoma. Sí, sí. Nos acordamos de otras circunstancias, como son las reuniones bilaterales con Marruecos, a las que sí van otras comunidades autónomas, como Andalucía o Canarias, y Ceuta y Melilla no van porque se dice que no son comunidades autónomas. Claro, Sergio, es que la situación es... O lo vemos mensualmente en los plenos que se convocan, ¿no? El presidente de la ciudad ejerciendo también presidente de la Asamblea, utilizando esa doble a la hora de doble cargo, ¿no? Como puede ser que el presidente de la ciudad sea a su vez presidente del Parlamento, en este caso de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Lo que sí me gustaría que esto trajera por fin una definición concreta y limitar lo que queremos ser. O somos una cosa o somos otra. Lo que no podemos estar es entre dos aguas, cuando nos convenga esto, cuando nos convenga esto otro. ¿Por qué? Porque puede ocurrir cosas como lo que está pasando ahora mismo. Javier, ¿qué te parece esto que está comentando Sergio? Hombre, yo estaba pensando y recordando... ¿Te acuerdas aquella época en que se discutía si nombrar un presidente de comunidad de ciudad autónoma y al mismo tiempo un alcalde? O sea, dos figuras que son la misma en este caso.
Efectivamente, el juez ha ido a las corporaciones locales y quizás falte una definición más precisa de lo que es una ciudad autónoma, no comunidad. Aquí somos una ciudad autónoma, entonces que definan, porque claro, si no, la justicia jurídicamente, qué cobertura puede haber o qué legislación tiene que utilizar de una forma u otra. Aquí no tenemos capacidad legislativa y recuerda que la sentencia establece que es nulo de pleno derecho, es decir, que es un acto inexistente, que no tiene ninguna eficacia, como si no hubiera surgido. Es decir, que eso para mí de la sentencia quizás sea lo más importante, es precisamente esa nulidad, o sea, ha pasado algo que no tenía que haber pasado. Por tanto, sus efectos son nulos. Vale, Javier, ante esto que tú dices, a mí se me plantea una pregunta. Estas personas han ejercido como viceconsejeros y han estado cobrando un salario como viceconsejeros. Salario es lo de menos. Aquí el problema está en los actos jurídicos que ellos hayan firmado. Los decretos. Porque si es un acto nulo de pleno derecho, lo dice bien clara la ley. Es un acto que se le da como no es inexistente. Por tanto, la persona no tendría potestad para esa firma. No sé cómo lo solucionarán jurídicamente, pero en principio esto es así. Si os parece, y le parece también bien a la gente que está en casa, vamos a cambiar de asunto y vamos a tratar de una cuestión que hoy nos trae el diario El Pueblo y que a mí personalmente me ha generado bastante sorpresa. Dice que el CERMI solicitará la suspensión cautelar de los cursos del Servicio Público de Empleo Estatal, en este caso porque los servicios jurídicos del CERMI van a recurrir a la vía judicial la resolución de este servicio de otorgar cursos a una academia que es inaccesible. Javier, parece mentira que a estas alturas de curso no se tengan en cuenta criterios como la accesibilidad, ya en el mundo en que vivimos. Aquí hay dos cuestiones. Prácticamente el CERMI es una asociación que tiene unas limitaciones. Hay una ley que establece la necesidad de habilitar y facilitar todos los accesos a esta gente. Los cursos precisamente son para esta gente. Y yo aquí hay dos preguntas. Lógicamente tiene razón el CERMI, o pone usted los accesos suficientes para que puedan hacer, o si no, no puede dar los cursos porque se rompería de la posibilidad de que un alumno pueda ir. Pero es que también hay una cosa que yo me pregunto, que además hemos hablado aquí de récord también, ¿se han celebrado más cursos en esa academia para el CERMI? ¿O es el primero? Es que como no pone el nombre de la academia no te lo puedo decir, Javier. Por eso me preguntas a mí como si yo lo supiera. No, he hecho una pregunta en general, hombre, yo sé que tú sabes muchísimo. Voy menos porque tienes menos, no tienes el aparatito ese chivato que es tienes. Verdad, no me he traído el aparatito hoy. Pero vamos, sería interesante saber si efectivamente, porque los cursos para discapacitados ha habido siempre, desde hace muchos años, quién lo llevaba, quién no lo lleva, quién los está dando, y si es la misma academia y ahora se plantean ese problema, que me lo expliquen. Tú te das cuenta que, Javier, parecía que yo sabía cuál era la academia, no, es que pero no. Que no creía el diario El Pueblo... Te pillaba porque sabía que no tenías el aparatito. No, el diario El Pueblo no pone qué academia es. ¿Qué te parece este asunto, Sergio? Hombre, pero te pone a pensar, ¿pero solamente los cursos de CERMI o todos de ámbito a través del CPD, Servicio Público Estatal de Empleo? Porque es una ley a nivel nacional, que tengan que cumplir una serie de requisitos las academias, organismos que lleven a cabo cursos subvencionados con dinero público. Y si tú realizas un curso subvencionado con un dinero público, tienes que acatar a las leyes que esa subvención te implica, entre ellas tener un acceso para estas personas. Y hasta ahora, por lo que se ve, según denuncia, no la está cumpliendo. ¿Qué pasa? ¿Que da la coincidencia que lo organiza ahora CERMI, esos cursos son determinados para este colectivo, es cuando se han dado cuenta y antes no? Hombre, pero vuelvo a insistir, me parece muy bien la denuncia si efectivamente, tal y como viene recogido, no lo cumple, porque de esta manera lo que hace es que esta empresa se ponga las pilas si quiere realizar esos cursos el año que viene o quiere optar a esa subvención para que reúna las condiciones adecuadas, y si anteriormente ha estado haciéndolo, han estado haciendo la vista gorda, por lo que se ve. ¿Y cómo se le ha dado esa subvención si no tenía la accesibilidad? Bueno, pues eso queda en el aire. Habrá que preguntarlo a quien se encargue de otorgar esas subvenciones del Servicio de Empleo Público Tú eso Estatal, tampoco ¿no? lo sabes, ¿no? Pues yo la verdad es que no sé quién es la persona, la persona o personas que se encarguen de esto, no sé quiénes son, o el Servicio de Empleo Público Estatal, que al final es el organismo que da los cursos y que es quien tiene que tener en cuenta esos criterios. Hay dos asuntos más sobre la mesa que tienen que ver con el ámbito local. Vamos a ir muy brevemente con el primero, que es el que tiene que ver con esa noticia que nos cuenta el diario
diario El Faro en su portada, que dice que la Policía Nacional investiga la marcha de otra joven ceutí a la yihad. Es una chica de 21 años que partió hacia Turquía con la intención de llegar a Siria o a Irak. Además, nos cuenta el diario El Faro que las mujeres y los menores son los objetivos de las personas que se dedican a captar a estas personas a través de las redes sociales, Javier, a través de Facebook, de Twitter y de todo este tipo de instrumentos. Bueno, a mí sabe que me gusta exteriorizar un poco las informaciones. El que salga un yihadista de Ceuta no es ya noticia, por desgracia. Han salido ya varios, tenemos conocimiento de ellos. En España han salido también muchos, en Francia han salido muchísimo más, en Inglaterra han salido muchísimo más, en Alemania, o sea que verdaderamente están saliendo de todos los lados y es simplemente un fenómeno actual que el tiempo lo superará. Pero sí que parece que hay una cosa nueva en los últimos tiempos, que es el caso de que sean chicas. Es que eso es lo que te iba a decir yo, la segunda parte, porque claro, la mujer en el Islam tiene una situación y tiene una ley, y tiene una legislación y un régimen determinado. Y eso, mira, yo lo estuve estudiando cuando estuve mirando lo de los grupos terroristas, porque hubo ya un caso, el primero que hubo fue de una terrorista suicida en Palestina, una mujer, una universitaria. Verdaderamente porque eso chirriaba, por lo menos en el concepto que tengo yo. No sé si habrá cambiado, habrá interpretaciones ahora diferentes a las que en su momento había, pero la mujer en el Islam, verdaderamente, la yihad no va con ella. O eso es lo que yo entendía, no sé si ahora habrá cambiado. Y el que sean las mujeres que estén ya tomando papel activo en este tipo de actividad terrorista, no deja de sorprenderme. Vamos a ver qué explicaciones se pueden dar o qué es la justificación que tiene. Sergio, ¿a ti te ha sorprendido esta noticia? No, sorpréndeme no, porque como dice muy bien, lo estamos viendo diariamente por desgracia. Ahora, de lo que discrepo es que pienso que no sea algo pasajero. Pienso que está ocurriendo y no, que... pasajero no, históricamente va a tener tiempo, pero como todo, ha pasado en muchas organizaciones. Pues algo habrá que hacer defenderse. Para evitar que ocurra estas cosas, porque si una persona toma esta decisión es porque lo ha meditado bien, o sea, que lo ha sopesado, deja una familia, deja un hogar, deja una ciudad, deja, en su caso, si tuviera trabajo, su trabajo, familia, etcétera, para irse a un sitio que desconoce completamente, para vete tú a saber hacer qué, porque desconozco lo que piensa hacer y no sé lo que hará, ¿no? Pero vamos, ir a un sitio de esto no creo que sea para ir a recoger sandía, sino para cosas peores, ¿no? Entonces yo pienso que la administración tiene que poner carta en el asunto y ponerse a estudiar y averiguar el motivo de que por qué estas personas hacen lo que hacen. Algo está ocurriendo para que una persona de la noche a la mañana cambie el chip y vea que eso que va a hacer está bien para ella o para él, en este caso ella. Entonces pienso que hay que poner carta en el asunto en ese aspecto. Es difícil porque... ¿Cómo pueden actuar estas personas de esta manera? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal desde el ámbito que ocupa el ámbito de la administración, educación, cultura, mil cosas, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos y a saber el motivo de por qué estas personas se van, si tienen a lo mejor su vida resuelta, tienen su familia, tienen su hogar, tienen toda la vida por haber para tomar esta decisión e irse a otro lugar a hacer esto. Luego, con los datos que tenemos y lo que se nos ha explicado y nos hemos informado, son motivaciones religiosas, eso está claro, motivaciones, digamos, de un gran componente religioso, y eso es algo muy individual, muy personal, por eso es tan difícil su persecución, su detectación, porque en un momento determinado alguien encuentra una luz que considera fundamental, se llama vocación casi, y se van. ¿Cómo se puede hacer? Lógicamente, las fuerzas de cuerpo de seguridad están trabajando mucho y muy bien en lo que se denominan redes, pero claro, en lo que se denomina a nivel personal es muy difícil a todos los niveles. Y vamos ya con la última cuestión que quería abordar en esta parte de la tertulia local, que también nos lo cuenta el diario El Faro. García Castañeda defiende que nunca benefició a su familia en la política. Sergio. Bueno, la justicia tomará carta en el asunto y si veremos si no hay trampa ni cartón, nunca mejor dicho. O sea, que es muy legítimo que el señor consejero salga a la luz pública a decir que no tiene nada que ver con todo lo que se le está denunciando. Evidentemente, si hay algo, la justicia toma la carta en el asunto, o sea, tanto por una parte como por la otra. Me parece correcto que el empresario pueda poner todas las denuncias que vea porque ve que algo huele mal, que los grupos de la oposición reclamen su comparecencia, en este caso, que creo que a lo largo de esta semana o la semana que viene, y que el consejero hable y se pueda defender de todo lo que se le está acusando. Eso te iba a preguntar, todavía no hay fecha para la comparecencia, ¿no? No, ya no. Aprovechamos que te tenemos a ti allí trabajando, digo, a lo mejor Sergio ya sabe cuándo va a ser ahora la mismo no comparecencia. sabemos nada, hasta que he venido hasta aquí no sabíamos nada de la fecha.
Javier, ¿qué te parece este asunto? Mira, ahí en derecho hay una cuestión que se llama ius tanto, es decir, que yo le creo hasta que no se demuestre lo contrario. Si lo dice Gregorio Castañeda, es cierto lo que él dice, que él así dice que ha seguido toda la legalidad vigente, ahí se podrá observar y comprobar, eso es el juicio, digamos, dentro de la justicia. Efectivamente, y las palabras de Gregorio Castañeda son perfectamente creíbles y yo tengo por qué creerlas porque no tengo datos para no creerlas. Otra cosa ya es la suspicacia política o el enfrentamiento al adversario político, que se utiliza todo y todos lo sabemos, digamos, pero ya son, digamos, ataques mediáticos, ataques, digamos, de deterioro de imágenes o ataques, digamos, de intereses partidistas. Ese es otro tema en el cual no puedo entrar porque está dentro de la lucha diaria de los partidos políticos, al menos en este país. Pero la cuestión de lo que es la justicia, yo le creo porque verdaderamente todavía no se ha demostrado lo contrario. Existen unos datos, unos indicios, tendrá que explicarlo, tendrá que ver el procedimiento, tendrá que ver cómo se han hecho las cosas, porque ahí es donde se puede analizar la intencionalidad. Pero el hecho en sí mismo es una empresa que ha contratado, que tiene que dar la casualidad, que eso ya da un poquitito de tufillo, de mala espina, que sea de un hermano, pero si se han cumplido todos los requisitos legales, todo el procedimiento establecido, pues no hay ningún problema. Y en principio habrá que creerle. ¿Te parece oportuna la comparecencia en pleno del consejero para explicar toda esta Hombre, situación? yo te voy a decir una cosa, me parece oportuna, será una actitud política interesante, lo habrán decidido entre todos, muy bien. Yo personalmente creo que yo no hubiese comparecido, está la justicia, que decida la justicia, porque hay una cuestión que está bien clara, quienes deben actuar es la justicia. Ahora, la cuestión ética y la cuestión política, pues si él ha decidido presionarse y someterse a ese juicio, porque a fin de cuentas no deja de ser un juicio paralelo de político, pues bien, él tendrá sus motivos y tendrá sus explicaciones. Bien, con esto terminamos nuestra tertulia por hoy. Javier Díez Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sergio Chávez, como siempre, un placer tenerte aquí en Gran Vía. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida, después de los anuncios, estamos de vuelta con nuestra psicóloga, con Alejandra Ferreras, para hablar de estrés. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y como cada lunes nos acompaña Alejandra Ferreras. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. La semana pasada no podíamos tener programa porque el pleno ordinario correspondiente al pasado mes de octubre se celebraba el lunes, pero bueno, esta semana ya volvemos a la normalidad y a nuestros temas que tratamos en esta sección. Y hoy vamos a hablar precisamente de una cuestión que le afecta a mucha gente. Vamos a hablar del estrés y lo primero que yo quería que me contaras es ¿qué es esto del estrés, del que tanto oímos hablar, que utilizamos tanto en esa frase hecha, qué estresado estoy? ¿Qué es el estrés realmente? El estrés realmente es ese gran desconocido porque todo el mundo habla de estrés, pero nadie sabe exactamente qué es el estrés. El estrés no deja de ser un proceso que se pone en marcha en un individuo cuando éste se enfrenta a una situación que normalmente percibe como una amenaza o que percibe como una situación en la que se ve desbordado, no tiene los recursos suficientes para hacerle frente. Eso es el estrés. Todo lo que acompaña al estrés, emoción, cognición, o sea, pensamiento, conducta, no es estrés, es los mecanismos que utilizamos para combatir ese estrés. Pero el estrés no es específicamente una cosa negativa, ni lo producen simplemente cosas malas que le pasan a uno, porque muchas veces tendemos a pensar eso, bueno, me va mal en el trabajo, bueno, tengo problemas familiares, no tiene por qué ser así. No, de hecho el estrés es un proceso natural y necesario para que el ser humano avance, evolucione. En ese caso el estrés, hablaremos de eustrés, no es algo negativo. De hecho, el estrés puede aparecer con situaciones positivas en nuestra vida. Enamorarse genera estrés. ¿Enamorarse genera estrés? Enamorarse genera estrés. A ver si ahora la gente no va a querer enamorarse por eso, Alejandra. Pero es que el estrés no es nada malo. Partimos de esa base. Sí. La gente siempre ve el estrés como algo negativo. Lo que es negativo es esa prolongación en el tiempo del estrés o un estrés excesivo. Pero el estrés no. El estrés nos ayuda a combatir ciertas situaciones o hacer frente a ciertas situaciones, ya sean positivas o sean negativas. Una de las situaciones que genera estrés es enamorarse. Por ejemplo, ¿qué más situaciones pueden generar estrés? Un cambio laboral. Un cambio laboral que puede ser incluso positivo. Un ascenso laboral genera estrés. ¿Por qué? Porque es una situación nueva. Cualquier situación nueva va a provocar normalmente estrés en el individuo. ¿Qué nos hace? Nos prepara nuestra mente, prepara nuestro cuerpo para hacer frente a esa situación, para decir de qué herramientas dispongo y qué herramientas necesito. No es más que eso.
Si hacemos un análisis de esa situación y nos damos cuenta que nos faltan herramientas, que nos faltan recursos, ese estrés se va a prolongar en el tiempo y es cuando se va a convertir en algo negativo. Pero en un principio no. En un principio lo único que está haciendo es prepararnos para afrontar la situación o para huir de ella. No deja de ser algo primitivo completamente. De hecho, muchas veces lo hemos escuchado también, sobre todo cuando te vas a enfrentar, por ejemplo, a un periodo de exámenes. Te dicen, bueno, es que el estrés no es negativo, es que el estrés te ayuda, te pone, por decirlo de alguna manera, en condiciones de poder afrontar mejor ese examen, de estar más concentrado. ¿Esto es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque el estrés, lo primero que va a disparar en el ser humano es esa reacción de alerta. Como hemos dicho, el estrés positivo ese inicial. Nos va a poner en alerta, lo que va a hacer que aumente la capacidad de concentración, la capacidad de atención, y está claro que eso en un periodo de exámenes siempre nos va a beneficiar. ¿Cuál es el problema? Cuando ese periodo de exámenes de repente dura muchísimo tiempo, o pretendemos prepararnos 7 exámenes en una semana de asignaturas que no hemos tocado durante el año. Porque ya no solo estamos hablando del estrés que genera los exámenes, sino estamos hablando ya de hacemos un balance de nuestros recursos, como hemos dicho, y de repente pues nos damos cuenta que no llegamos. Y eso es lo que va a provocar la posterior ansiedad. Entonces, cuando hablamos de estrés, hemos dejado claro que ya no siempre hablamos de una cuestión que pueda ser negativa, que a veces nos da una serie de recursos que nos ayudan a afrontar ciertas situaciones, pero lo cierto es que si todo fuera así de bonito, Alejandra, tú y yo no estaríamos aquí hablando de este asunto, no estaríamos hablando de estrés. Sí. Ya hemos señalado que no siempre tiene por qué ser algo negativo, que puede ser algo positivo, pero ¿qué sucede cuando ese estrés, como tú dices, se alarga en el tiempo, no se gestiona como debería gestionarse? ¿Hacia dónde nos lleva? Mira, tenemos que tener en cuenta que como nos afecte el estrés, como afecta el estrés a cada individuo, va a depender de muchos factores. En primer lugar, características de personalidad. No todos los seres humanos son iguales. En segundo lugar, ya hemos hablado de los recursos o herramientas de los que disponemos, de ese análisis que hacemos de la situación. Y en tercer lugar, del apoyo social. Es decir, que tengamos una buena red social que nos acompañe en determinadas situaciones. Si esos 3 puntos son favorables, ese estrés no va a ser nunca negativo, entre comillas, no tiene por qué ser nunca negativo. Cuando nos quedamos cojos en alguno de esos puntos es cuando la prolongación en el tiempo de ese estrés va a provocar diferentes trastornos en el individuo. Ya no solo la prolongación, sino a lo mejor una situación estresante muy estresante. De hecho, cuando hablamos de estrés prolongado en el tiempo, normalmente hacia lo que conduce hacia la ansiedad, hacia la depresión, perdón, ¿sí? Y cuando hablamos de un hecho puntual estresante, muy estresante, al final acaba derivando en una ansiedad. ¿Cómo distinguimos ese estrés bueno, por llamarlo de alguna manera, de cuando estamos entrando en una espiral de estrés malo que nos puede llevar a una de esas dos situaciones que tú acabas de comentar? Vale. Vamos a tener en cuenta diferentes síntomas. En mi caso, yo me voy a centrar sobre todo en los síntomas psicológicos, pero también tenemos síntomas físicos, desde palpitaciones, sudoración, temblores, problemas gastrointestinales, son los más típicos. En el aspecto psicológico, disminución del apetito, conductas adictivas como fumar, por ejemplo, fumar en exceso. Vamos a tener también cambios emocionales muy bruscos, pues de pasar una montaña rusa, de pasar a la euforia, a la tristeza más absoluta. Eso nos va a dar pequeñas pistas de que no estamos gestionando bien ese estrés y que probablemente al final acabemos derivando en algún tipo de trastorno psicológico. Cuando estamos hablando de una situación muy estresante, tampoco es lo mismo para todo el mundo. Quiero decir que a lo mejor lo que decimos es que se ha hecho una montaña de un granito de arena. Bueno, es que a lo mejor para algunas personas ese granito de arena es una situación muy estresante. ¿Qué podemos hacer los que estamos alrededor? Por eso hemos dicho que teníamos que centrarnos en 3 puntos. Uno de ellos es las características de personalidad y las herramientas de los que dispone ese individuo. Eso va a ser la conjunción de esos 2 puntos, es lo que va a hacer que una persona perciba una situación como más estresante o menos estresante. Lo que para mí puede ser estresante, para ti puede ser un paseíto y viceversa.
La gente que tiene alrededor, ese apoyo social, esa red social. Para empezar, animar a esa persona que haga un buen análisis objetivo de la situación que está viviendo. Que no se deje llevar por la emocionalidad o que no se deje llevar por el derrotismo. No, vamos a sentarnos y vamos a analizar bien qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Y vamos a analizar bien qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos para superar esa situación. En segundo lugar, una vez que se haga ese análisis, si esa persona necesita un apoyo psicológico, no hace falta llegar al extremo de ya estoy en un trastorno, ya estoy mal. No, no hace falta. Se puede pedir ayuda antes. Mira, es que yo esta situación por mí misma no soy capaz de salir de ella. Necesito que alguien me dote de las herramientas o que alguien me ayude, me enseñe a utilizar esas herramientas que ya las tengo. Entonces, la gente que estamos alrededor de una persona que está viviendo una situación estresante, muy estresante, debemos aconsejarle esas dos cosas. Incluso sentarnos con ella, hacer el análisis y llevarlo después de la manita y decir, no, tú necesitas ayuda de un profesional para no caer enfermo. ¿Hay edades que son más dadas a sufrir este tipo de situaciones? No. ¿O el estrés se produce también en niños pequeños, en personas mayores, en ancianos? ¿Se puede producir a cualquier edad? Sí, ya como hemos dicho, el hecho de que una persona perciba como estresante una situación va a depender de ella misma y de las herramientas que tenga, eso ocurre a cualquier edad. Es un error muy típico, por ejemplo, el pensar que una persona que tiene un trabajo rutinario, que una vida monótona, no va a padecer nunca estrés, no. Claro que puede padecer estrés. Esa misma situación, esa misma rutina puede generar en el estrés. Igual que hemos dicho, enamorarse. ¿Cómo puede una persona que se enamora sufrir un estrés? Pues claro, porque está en una situación diaria, continua, de nervios, de incertidumbre, de... Sí, eso que popularmente se conoce como, ay, es que me he enamorado, tengo mariposas en el estómago. No, lo que tienes son unos nervios de miedo, ¿no? Es estrés, lo que tienes es estrés. Sí, no hay mariposas ni nada que se le parezca. Hablábamos de que... Bueno, sí, vamos a mantener un poco de romanticismo, por favor. Yo soy fiel creyente del romanticismo. Creemos entonces que no es estrés, que son mariposas. Sí. Fuera de esta cuestión, hacíamos esta pequeña introducción a lo que es el estrés, a circunstancias que pueden llevar al estrés, de ese estrés bueno que nos sirve para gestionar mejor algunas situaciones y de ese estrés malo cuando no sabemos hacerle frente o no tenemos las herramientas necesarias para hacerle frente. Y tú me decías, bueno, esto puede derivar en dos tipos de situaciones. Dos tipos de situaciones que ya adelantamos, que vamos a hablar más profundamente de ellas en el próximo programa, pero que hoy sí queremos dejar sentadas las bases de cuáles son estos trastornos que se producen por estrés, por algo que creemos tan banal, que como decía al principio, usamos en nuestras frases de forma absolutamente cotidiana, como qué estresado estoy. Bueno, esto puede conducir a trastornos ciertos, verdaderos, reales. Vamos, de hecho hay trastornos que llevan la palabra estrés dentro de su denominación. Dentro de los trastornos por ansiedad tenemos el trastorno por estrés crónico, que es el trastorno que se produce al vivir una situación estresante. No tiene por qué ser muy estresante, simplemente estresante durante un periodo de tiempo muy prolongado. Y después tenemos el trastorno de estrés postraumático, que es una situación traumática, muy estresante, que la persona percibe como muy estresante. Volvemos otra vez al carácter subjetivo del estrés, que marca a esa persona y produce después una serie de sintomatología. Por ejemplo, y por no irnos a cuestiones absolutamente graves, antes hablábamos del amor, podemos hablar de una ruptura. Por supuesto. Vamos, de hecho está en el top 10 de situaciones estresantes, cambios laborales, rupturas, cambios de ciudad, todas esas realmente son aquellas situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, que rompen ese bienestar al que estamos acostumbrados. Pero salir de nuestra zona de confort, ya hemos dicho que no siempre es malo, muchas veces es necesario salir de ella para poder evolucionar y para poder encontrar algo mejor. Entonces hablábamos de eso, de que hay trastornos que llevan la palabra estrés, o sea, más claro que vienen provocados por eso, no puede ser en su propio nombre. Y hablabas de los que tienen que ver con la ansiedad. ¿Hay alguno más aparte de ese de por estrés crónico que me comentabas hace un momento? Tenemos el lado contrapuesto, que serían los trastornos de estado de ánimo, en el que sobre todo hablaríamos de depresión. Un periodo prolongado de estrés también puede conducir a la depresión. ¿Por qué?
porque sobre todo esa persona hace un análisis de esa situación, ve que no tiene los recursos suficientes y al final su ánimo va decayendo porque su confianza va decayendo, la seguridad en sí misma va decayendo y al final acaba entrando en un trastorno depresivo. ¿Cómo descubrimos si una persona que tenemos cerca, porque claro, es que ante estas situaciones nos encontramos con un problema que no es tan fácil de identificar como lo que hemos hablado las semanas anteriores, que el problema lo tiene la persona, es un problema subjetivo y yo a lo mejor puedo estar al lado tuya y ser incapaz de percibir que a ti tu estrés te ha generado un trastorno de ansiedad o que te ha generado una depresión. Eso, ¿cómo lo percibimos los que estamos cerca? Normalmente cuando ya hablamos de trastornos sí nos tenemos que meter en sintomatología más concreta, que ya hemos dicho que ya hablaremos más adelante, sí. Pero lo que sí podemos ver es unos indicadores que nos pueden hacer ver que la persona que tenemos al lado va en picado, va cuesta abajo hacia tener un problema. Cuando tú veas a una persona que 24 horas al día, 7 días a la semana va excesivamente acelerada, personas que están temblorosas todo el día o personas que están continuamente, porque no pueden parar quietas. Ya estamos hablando de cuidado porque te estás precipitando hacia algo un poquito más grave. Personas que empiezan a somatizar, a tener síntomas fisiológicos, como hemos dicho, problemas de estómago, que no comen bien, que no llevan una buena alimentación, que fuman en exceso, personas irascibles. Es muy típico también no llega a ser ira, pero como una rabia contenida continua, una susceptibilidad, todo parece que molesta. Son pequeñas pistas que evidentemente si conoces a esa persona y de repente ves ese cambio, o no suele ser un cambio brusco, sino que es más bien paulatino, te empiezas a dar cuenta que esa persona no es la de siempre y que si sigue por ese camino es muy probable que no está gestionando bien su estrés, es muy probable que desemboque en algo más grave. Esto es algo raro, quiero decir, porque volvemos a lo que hemos hablado ya en alguna ocasión. Cuando alguien tiene un problema de este tipo, tiende a pensar, estoy loco, ¿qué me pasa? No sé lo que me pasa, tengo una enfermedad de carácter físico, porque tú lo decías, siente síntomas físicos. Probablemente haya mucha gente en casa que nos está viendo hoy y que esté pensando, bueno, algunas de las cosas que está contando Alejandra a mí me pasan. Quizás me estoy precipitando hacia una situación de este tipo y no he sabido darme cuenta hasta ahora. ¿Qué le podemos decir a una persona que está en casa y que se está sintiendo identificado con esto que tú nos estás contando y que, bueno, le parece que es algo como muy íntimo, muy de su esfera personal, que cómo va a ir a contarle a nadie que de vez en cuando tiene pensamientos de este tipo? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué le recomendamos? Lo primero de todo es, vivimos a día de hoy en la sociedad de lo rápido. Todo es ya rápido, lo necesito para ayer. Todo eso, evidentemente, ese modo de vida de por sí va a generar estrés. Porque también es verdad que se nos ha inculcado que las personas estresadas son las más eficientes. Vale. O que las personas más estresadas son las más eficientes, que las personas que van rápido a todos lados, que las personas los típicos polvorillas que llamamos, esas son las personas eficientes. Entonces, eso genera que la persona que ya está metida dentro de esa espiral en la que no sabe cómo gestionar su estrés, que ya está empezando a tener una sintomatología ansiosa, por ejemplo, le dé vergüenza, le llega a dar vergüenza el decir, es que no sé cómo salir de esta situación, o no sé cómo gestionar todo lo que me está ocurriendo. No pasa absolutamente nada, es de lo más normal. Y hay mucha más gente de la que nos pensamos viviendo eso. Y por desgracia viviéndolo en silencio. Y pensando a diario que tiene un problema físico, o pensando a diario que se está volviendo loca. No. Lo único que además, si es que lo único que necesita es una persona que le encienda una linterna y le diga, ahí está el camino, si es que no lo has perdido. Y tú tienes las herramientas, o no te preocupes que las herramientas las vas a conseguir. Bueno, vamos a ver de qué recursos dispones y si necesitas alguno más, vamos a aprenderlo, vamos a entrenar. Y punto, no hay nada más, es que no es nada vergonzoso, al contrario. Una vez que salgamos de esa situación, te puedo asegurar que vas a salir muchísimo más reforzado, que sabes que eso no te va a volver a ocurrir en una situación similar, con tu autoestima mucho más alta, con tu confianza en ti mismo mucho más alta, y volviendo a una vida totalmente normalizada.
Hablabas de que vivimos en el mundo de lo rápido, en el mundo de que parece ser que los mejores son, como tú decías, los más estresados, los que llegan primero, los que lo hacen todo más rápido, además son capaces de hacerlo bien. Todo, 200 cosas a la vez, todo. Exacto. También vivimos en una sociedad que ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 5 años, Alejandra. Personas que se tienen que enfrentar a situaciones en las que nunca se habían visto. La situación económica ha llevado a personas que pertenecían a familias absolutamente normales a verse en una situación de necesidad. Este tipo de cosas supongo que también generan este tipo de estrés y este tipo de trastornos. Volvemos a lo mismo, todo va a depender del individuo. En una misma familia, la misma situación, en unos miembros puede provocar ese estrés excesivo que lleve al trastorno y en otros miembros no. La situación es estresante, ¿vale? Lo dice cada persona. Yo no puedo decir que esa situación sea estresante, yo diré que es estresante para mí. Entonces, está claro que estamos hablando de situaciones negativas, es que tenemos que aprender a diferenciar entre situaciones negativas y situaciones estresantes. Entre situaciones negativas y situaciones estresantes, porque no tiene nada que ver. Una situación, ya hemos dicho que una situación estresante normalmente en el 100% de los casos suele ser una situación en la que se ha generado un cambio y en la que hay que volver a adaptarse a algo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Yo te hacía esta pregunta porque hace no mucho leía una estadística que decía que desde que comenzó la crisis se ha incrementado el número de personas recetadas con ansiolíticos, con medicamentos para hacer frente a este tipo de situaciones. Y era una estadística que en un primer momento me llamaba mucho la atención, pero cuando me paraba a reflexionar sobre la situación a la que se enfrentan esas personas por primera vez, personas como tú y como yo, que hasta un momento determinado han tenido su trabajo, su familia perfectamente estable y demás, y de pronto se enfrentan a este tipo de situación, claro, lo han pagado y me sorprendía mucho esta estadística que te estoy comentando, que hablaba del incremento sobre todo del consumo de ansiolíticos en la sociedad española. Yo no sé si tú te has tenido que enfrentar a algún caso de este tipo. ¿A nivel personal o a nivel profesional? A nivel profesional. A nivel profesional es algo que en consulta veo a diario. Es quizá de los casos más comunes que vienen a consulta, sobre todo por lo que estamos hablando. Por desgracia, a día de hoy, muchísima gente se está viendo en situaciones que no se habían visto nunca. Ya no estoy hablando de perder un trabajo o perder completamente tu estabilidad económica, sino el simple hecho de haber reducido tu nivel de vida. Eso ya supone el tener que volver a adaptarse a una dinámica de vida completamente diferente. Es una situación estresante, una situación negativa que en la gran mayoría de los casos acaba desembocando en trastornos por ansiedad, trastornos de ansiedad. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de esos trastornos durante el próximo programa. Hemos llegado al final de la sección de hoy. Simplemente recordar a la gente que está en casa, para que no se lo pierdan en el programa del próximo lunes, vamos a hablar de esos trastornos de ansiedad producidos por el estrés y también de ese trastorno de depresión producido también por la misma situación, por el estrés. Ya lo saben, el estrés no tiene por qué ser algo malo, pero bueno, hay que saber gestionarlo para evitar que nos lleve a situaciones peores. Alejandra, muchísimas gracias un lunes más por haber estado con nosotros. Como siempre. Y por poder arrojar luz, ya digo, sobre un tema del que hablamos muy banalmente, pero que muchas veces no sabemos exactamente de qué se trata. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, ya saben que volvemos mañana con muchísimas más cosas, con nuestra tertulia de actualidad, con nuestro compañero Alfredo Izquierdo. En fin, ya saben, en menos de 24 horas. Hasta mañana, adiós.